¿No? ¿Para qué? Se me mezcla ahí. Bueno, buenas. Bueno, estaba re alto en serio. Bueno, se escuchó bien. Bueno, primero que nada, contarles que después de que me dijeron que tenía que venir hoy a compartir, específicamente la alabanza, todo, denme un segundito que tenemos problemas técnicos, ya lo solucionó. Ahí está, lo que hace un botón es increíble. ¿Se acuerdan que la última vez que prediqué les dije que parece que cuando me toca predicar las situaciones me empiezan a perseguir hasta que me queda clarísimo a confirmación, gracias, lo que tengo que compartir? Y esta no fue la excepción. La verdad que inclusive hay varios hermanos que no están presentes con los que pasamos por distintas situaciones y Dios me ha hablado un montón la palabra que vamos a compartir hoy en medio de todo eso. Y me sentí bastante presionado cuando íbamos a hacer la celebración hoy, la verdad, y me gustaría poder ser claro y de verdad que Dios les hable como me habló a mí, porque vamos a compartir cosas que hasta se podrán preguntar por qué estamos hablando otra vez de esto. Yo mismo no entendía al principio por qué Dios quería que compartiera esto, pero a medida que fueron pasando los días, las semanas ya, entendí que Dios nos va a seguir pidiendo lo mismo, que volvamos y volvamos y volvamos hasta que nos quede. Así que no más vueltas. Vamos a ir a Marcos, capítulo 2. Vamos a leer Marcos 2, del versículo 13 al 17, en principio. Del 13 al 17. Leo entonces. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Bueno, como les decía, estas cosas ya las hemos compartido y no hace mucho también estuvimos en esta parte del Evangelio de Marcos. Pero antes de ir a otro Evangelio donde se cuenta la misma historia, pero con otra información adicional, les quería decir que lo primero que Dios me habló al corazón es cómo nosotros vivimos la vida de predicación, cómo nosotros nos plantamos delante de la sociedad hoy en día a la hora de presentar el Evangelio. Y creo que inclusive dentro de del último mes, o diría los últimos 3 meses en realidad, Dios nos ha estado hablando un montón acerca de cómo tenemos que trabajar en nuestro corazón y en nosotros, y cómo estar prontos nosotros y cómo trabajar nosotros. Entonces, en realidad cuando empecé a estudiar esto, empecé a ver que a veces pensamos mucho en nosotros y nos olvidamos de que hay gente afuera y que hay que tener en cuenta a la gente afuera también, y tener en cuenta que los tiempos cambiaron y que las personas que nosotros les podemos predicar hoy ya no son las mismas que hace 50 años, 20 años atrás, ya les diría, ya es bastante diferente. Y también vamos a ahondar un poquito más acerca de cómo tratar nuestro corazón, pero en realidad lo que me gustaría que se lleven hoy es entender la necesidad que hay fuera de la iglesia y el motivo por el que nosotros venimos acá, el motivo por el que hacemos esta celebración y demás, el motivo por el que venimos todas las semanas, venimos, escuchamos, nos preparamos, nos juntamos entre semana, tratamos de consolarnos los unos a los otros en nuestros problemas y demás. Y está buenísimo, porque Dios de verdad, yo veo tremendo cambio de parte de Dios en todo término general de la iglesia, pero Dios me llevaba a tener que pensar otra vez en la gente de afuera, más que en nosotros esta vez, ¿sí? Entonces, volviendo de nuevo a lo que leímos, cuando Jesús llama a Mateo, a Leví,
porque ahora después vamos a leer en Mateo que está con su nombre. ¿Qué capítulo es? Marcos capítulo 2, del versículo 13 al 17 fue que leímos. Cuando Jesús llama a Mateo, Mateo automáticamente va y lo sigue. Y de nuevo, no vamos a hacer hincapié en el corazón de Mateo que lo sigue automáticamente y todo, no. Vamos a hablar de la gente de afuera. Mateo lo sigue. Y en el 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Mateo que lo había llamado, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. O sea, Jesús, recuerden que atraía multitudes, y esas multitudes lo seguían donde quiera que él iba. Dentro de esas multitudes no solamente estaban los publicanos y los fariseos, sino que estaban las personas que tenían esa intriga de quién era esta persona que hacía milagros, quién era esta persona que decía ser el Hijo de Dios, quién era esta persona que decía tener el reino de Dios en sí, ¿no? Entonces, los escribas y los fariseos, una cosa que siempre comparto cuando tengo que nombrarlos es, nos encanta mirar a los escribas y los fariseos como que son de afuera y nunca nos ponemos en la piel de los escribas y los fariseos. Nunca decimos, pero en realidad yo soy esa persona. Somos muy rápidos, muy ágiles para decir, qué horrible cómo se comporta esta persona. Y nos cuesta un montón decir cuántas veces yo soy como esa persona. Entonces, los escribas y los fariseos lo vieron comer con publicanos y pecadores y le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Cuando Jesús escucha esto, les dice algo que también creo que es un cliché muy mal enseñado muchas veces. Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahora, antes de seguir, vamos a ir a Mateo y vamos a leer la misma historia, pero desde otra perspectiva. Mateo capítulo 9. Del versículo 9 al 13 también. Entonces, Mateo 9, versículo 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, o Leví, como habíamos leído en Marcos, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Si tanto tiene el reino de Dios, si tanto entiende la santidad de Dios, ¿qué hace él sentado con esta gente? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y el 13, vayan entonces y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, un adicional más acerca de lo que ya decía. Jesús muchas veces hablaba con ironía cuando respectaba a los escribas y los fariseos. Y quizá sería raro creer que había gente sana que no tenía necesidad de médicos sino enfermos, pero en el 13 confirmamos que es lo que Jesús verdaderamente quería decir con esto, y es, entiendan que ustedes que se piensan que están bien, entiendan que ustedes que piensan que caminan derecho, entiendan que yo no tengo por qué ir a buscarlo a ustedes si supuestamente están bien. Yo tengo que ir a buscar a los que están mal, tengo que ir a buscar a los que están en necesidad, a los que necesitan a Jesús. A esos son a los que tengo que ir a buscar. Pero no es porque los fariseos estuvieran bien. Ustedes se creen que están bien. Eso es lo que les decía Jesús. Si están bien, entonces yo no tengo por qué estar con ustedes. No tengo por qué sentarme a comer con ustedes necesariamente. Si ustedes están bien según ustedes, ustedes siguen la ley, ustedes siempre están bien, ustedes son perfectos. Entonces ahora vamos a ir a Oseas y vamos a leer de dónde Jesús dice esto de misericordia quiero y no sacrificio. Oseas capítulo 6. Versículo 6. Y después tengo unas cuantas preguntas que me gustaría que nos podamos llevar a casa todos. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esto
Es algo que está increíble porque inclusive se puede llegar a confundir, porque ¿qué es el conocimiento de Dios más que lo que está en nuestra mente solamente? Sino el conocimiento de Dios aplicado, lo que nosotros vivimos de lo que decimos creer. Entonces, cuando Dios está diciendo, yo quiero que ustedes sientan la miseria del corazón ajeno en sus corazones. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que sientan la necesidad del otro en sus propios corazones. Que no siempre tengan que sentir su propia necesidad, sino que ustedes desarrollen la capacidad de mirar a alguien, identificar cómo está esa persona y sentir en su corazón la misma miseria que tiene esa persona para que le podamos presentar lo que nosotros tenemos. Nosotros ya sabemos que es verdaderamente la solución, porque Dios es la solución a cualquier cosa, no a algo, a todo, absolutamente todo. Entonces, misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Claramente, volviendo al contexto de Mateo, los fariseos venían de una ley religiosa en la cual, como yo me lavo las manos, como yo hago mis sacrificios, como yo doy mi diezmo, como yo hago esto, yo estoy bien con Dios. No tengo necesidad de nada, no tengo nada que recriminar. Dios no me tiene nada que recriminar a mí porque yo estoy haciendo todo lo que dice la ley, supuestamente, ¿no? Entonces, a Dios no le interesa eso, porque en realidad eso simplemente es una respuesta a lo que nosotros entendemos de Dios. Si nosotros entendimos que Dios nos salvó, con eso vamos a entender que tengo que responder a ese Dios. Porque si entiendo lo inmerecedor que soy de la salvación, si entiendo lo pecador que soy, si entiendo lo merecedor que soy del infierno, si no es por Dios, en mí nace un agradecimiento, nace algo de querer darle a Dios algo. Pero no es porque eso sea necesario para ser salvo, sino que simplemente es una respuesta. Lo digo porque nosotros buscamos vivir una vida en santidad, buscamos vivir una vida que le agrade a Dios, pero eso no nos salva. Nosotros buscamos agradar a Dios porque Dios nos amó primero. Si Dios no nos hubiera amado primero, nosotros no seríamos movidos a vivir una vida que Dios necesite que vivamos para salvarnos. Entonces, de nuevo, misericordia quiero y no sacrificio, el conocimiento de Dios aplicado más que los holocaustos. Y ahora es cuando entramos en la parte que más me movilizó el Señor, la verdad. Cuando los fariseos señalan que Jesús está comiendo con los pecadores, créanme que no me recordé una vez, me recordé 1000 veces en las que quizás yo quería acercarme a alguien que quizá no todos se acercarían por H por B, y cuando alguien me veía, yo me sentía avergonzado porque me veían relacionándome con esa persona por su condición. Entonces, obviamente eso es algo que pasaba dentro de mí y yo no lo decía. Con el pasar de los años entendí que en realidad yo no tengo que estar mirando quién me ve. No importa eso. Porque en realidad nosotros nos quedamos en un tiempo, que es lo que hablaba con varios hermanos, nos quedamos en un tiempo a veces en el que es necesitado es el que no tiene para comer, el que no tiene ropa, el que no tiene un techo, y también son necesitados, es verdad. Pero nos olvidamos que los ricos también son necesitados. Nos olvidamos que personas que pasan por situaciones muy crudas y que de repente no tienen la capacidad de hablar con todo el mundo, también son necesitados. Entonces, nosotros acá, gracias a Dios, hay varios hermanos que son movilizados en el tema de las jornadas, de dar ropa, de predicar, de salir y demás. Y eso verdaderamente es seguir lo que Dios dice. Pero en realidad, justamente, me gustaría que hoy podamos analizar un poquito más, a grosso modo, lo que la sociedad es hoy y a dónde Dios nos está mandando hoy. Porque hoy Dios no solamente nos está mandando a alguien que le falta un plato de comida. Entonces de ahí vienen varias preguntas que les quiero hacer. Y capaz que es un poco controversial, pero es lo que Dios me trajo. ¿Estamos prontos para recibir a alguien, un miembro activo y radical de la comunidad LGBT? ¿Estamos prontos para relacionarnos sin odio? ¿Estamos prontos para relacionarnos sin señalar? ¿Estamos prontos para que esa persona venga y nos eche a nosotros la culpa de otro que dice que cree lo mismo que nosotros le hizo? ¿Estamos prontos para soportar en amor eso? ¿Para buscar por encima de todo que esa persona pueda escuchar el Evangelio? ¿Estamos prontos para una persona que abusó? ¿Estamos prontos para una persona que cometió un pecado que vos no perdonarías? Entonces, ahora vamos a la otra pregunta. No estoy preparado. Bien, sos más sincero que el que dice que sí y no hace nada. Bien, no estás preparado. Pero tampoco estás preparado para pedirle a Dios que sí te prepare y que tu corazón sí
pueda estarlo? Vamos a decir así. Yo fui una persona abusada, entonces no puedo relacionarme con personas que abusan. Perfecto. Vas a tener que pedirle a Dios que sane tu corazón y que puedas. Porque no es una excusa. Entonces, la sociedad hoy es eso, en su gran mayoría. Es lo que se va a escuchar hoy. A lo que voy es que no nos podemos quedar en que las únicas necesidades son necesidades físicas, sino que hay necesidades que son emocionales también. ¿Están prontos para que una persona venga y les diga, mi hijo me dijo que quiere tener una pareja de su mismo sexo? ¿Están prontos para recibir a alguien que esté pasando por eso y que necesite acompañamiento con eso? Estén preparados de verdad, porque eso está más cerca de lo que creen. No porque piense que hay algo oculto acá ni demás, sino que cuando vos te pones a hablar con alguien hoy en día, te das cuenta que las personas muchas veces se cierran porque no encuentran con quién hablar, porque se sienten que nadie las va a escuchar, porque se sienten que vamos a ser como los fariseos, que lo que vamos a decir es, no, tu hijo no entendió nada, no, tu hijo cualquier cosa, no, vos cualquier cosa, ¿entienden? Entonces, es muy fácil darle el amor de Dios reflejado en un plato de comida o en ropa a alguien, que vuelvo a lo mismo, es necesario y es vital también. No es que se descarte, simplemente quiero que nos entendamos que hay más necesidades y hoy hay más necesidades. Y si no se sienten capacitados y no nos sentimos capacitados en algo, no tengan miedo. Es preferible decir, la verdad yo no sé qué hacer con esta situación. Me supera, no puedo, pasé 1000 situaciones de chico o vi a alguien que pasó situaciones y no sé cómo acercarme a estas personas. No sé cómo compartirles el Evangelio. Bien, está bien que no sepas, pero reconoce que no sabes y pedirle a Dios que te dé las herramientas, porque eso no va a disminuir, eso solamente va a aumentar. Y les estoy dando 2 ejemplos, podría dar 1000 más, pero creo que esos son como los más controversiales. ¿Saben por qué? Hace un tiempo atrás yo les hablé de un hermano al cual le dispararon en una conferencia que él estaba predicando en un campus, y les compartía que él no es el único que lo hace. Y si ustedes ven a esos hermanos cuando comparten el Evangelio, ellos están compartiendo, de repente tienen un parlante, su micrófono, y empiezan a predicar el Evangelio. Y cuando están predicando el Evangelio se les acercan personas y les empiezan a gritar acá les empiezan a gritar, les empiezan a agarrar el micrófono, les empiezan a empujar, les empiezan a decir que se alejen, que esto, y ellos siguen igual, siguen compartiendo igual. ¿Por qué? Porque nosotros nos lo tomamos personal. Y a veces es parte también de un celo que tenemos por Dios, pero es mal dirigido. Porque es verdad, sí, obviamente a mí también me va a enojar que una persona no quiera respetar al Dios que yo entiendo lo que hizo. Pero también hay que entender desde qué lugar la persona lo hace. ¿Por qué lo hace? No justificarlo, sino entenderlo, porque si no, no vamos a tener la capacidad de transmitirle el mensaje que es lo que Dios nos pide. Entonces, muchas veces de esas personas, y son miles los ejemplos que hay, simplemente terminan de descargar y el predicador le dice, ¿te sentís mejor? Ahora sí me vas a escuchar. ¿Entienden? Entonces, hay que hacernos de hierro de verdad en esta generación. Hay que hacernos de hierro de verdad si queremos predicar el Evangelio con nuestras vidas. Y no les estoy diciendo que salgamos a buscar a las personas. Lo que les estoy diciendo es que cada vez esas situaciones se nos van a acercar más. Muchísimo más. Y tenemos que estar preparados no solamente para predicarle a alguien que lo está viviendo, sino a alguien que está sufriendo porque sabe que alguien lo está viviendo. Y estar preparados para no juzgar, estar preparados para ser como Jesús. Porque Jesús se sentaba así, como en la imagen. Igual descalzo, a la misma altura, nunca como superior, nunca como acérquense a mí y miren que yo soy. No, a Jesús no le importaba que lo abrazaran, no le importaba que lo tocaran, no le importaba eso, porque Dios, por encima de todo, es el que más ve la miseria en el corazón de los otros. Entonces, si tienen dificultades con eso, si tenemos dificultades con eso, es tiempo de decir, Dios, tengo una dificultad con esto y necesito poder dejar de tenerla. Porque si yo te amo y yo quiero predicar tu palabra y quiero vivir este siglo, porque ya no vivo en el siglo XVIII, estoy en el siglo XXI, y hoy la gente se está presentando más así. Hoy, sin ir muy lejos, hoy yo estaba en mi trabajo y se me presentó una persona que me costó un montón identificar si era un varón, si era una mujer, si era una persona que transicionó de uno a otro, lo que fuera. Y hoy en día te encontrás con esas situaciones cada vez más. ¿Por qué? Porque es todo un negocio. Para el mundo es un negocio esa gente. Porque, y hablando, ¿no?, de las personas que deciden querer hacerse cambios en el cuerpo,
El negocio está cuando vos te querés cambiar la primera vez, pero cuando vos querés volver no es tan fácil. No tenés tanta ayuda, no tenés tanto apoyo. Cuando vos te arrepentís y querés volver a tu diseño original que Dios te dio, no vas a recibir ni el 2% de apoyo que recibís donde digas, quiero cambiarme. ¿Querés cambiarte? Toma esto, cámbiate esto. La semana que viene continuamos esto, hacemos esto. No te preocupes, igual, si la plata se consigue a otro lado, lo que sea. Si mañana decís, no quiero volver. Bueno, pero ese es un proceso muchísimo más largo. Y no hay uno, hay miles de testimonios así. Entonces, me encanta que Jesús nos haya dejado ese ejemplo en la casa de Mateo. Mateo es otro ejemplo del que quería hablar. Mateo responde al llamado de Jesús, se va a la casa, lo invita a la casa, lo invita a él, invita a los publicanos que trabajaban con él y permite que vengan los que vienen con Jesús. Entonces también es importante entender eso, la necesidad que hay de que nosotros aceptemos a la persona con lo que viene. Si esa persona viene con alguien que de repente no cumple nuestras expectativas, las puertas no se pueden cerrar. Si esa persona viene con varios que no dicen seguir a Jesús, esa persona también tiene la misma necesidad que todos. Y las cosas pasan siempre porque nos lo tomamos personal. Es difícil amar cuando te tomás personal el pecado de otro. Y el pecado de otro es contra Dios, no es contra vos. Y si llega a ser contra vos, primero pecó contra Dios. Entonces, lo primero importante y vital es eso, es no hagamos la vista gorda a la realidad que tenemos hoy enfrente, porque nos va a agarrar una situación fea, complicada, y no vamos a mostrar la gloria de Dios en ese momento. Porque evitar a alguien por miedo es pecado, eso sí es pecado. Evitar a alguien porque no tengo herramientas y no sé qué hacer, se puede disfrazar como sabio, porque yo no quiero mal predicar la palabra de Dios. Sí, pero vas a vivir así el resto de tu vida, no te vas a preparar nunca. Y miren que vuelvo a lo mismo, materia avanzada de los cristianos no es entender los 7 sellos del Apocalipsis y demás. Materia avanzada es eso, es estar preparado para cualquier persona que tenga una necesidad y que vos puedas darle lo que Dios te dio de gracia. Ni siquiera tenés que haber vivido lo mismo, porque esa es otra excusa que muchas veces ponemos. Yo no viví eso, yo no sé qué es. Bueno, pero no tenés que haberlo vivido, porque Dios te dio la solución a todo, y en la palabra está todo. Es mucho más sencillo que lo que nosotros nos hacemos muchas veces. Y es difícil acompañar un proceso de alguien si nosotros no tenemos herramientas. Hay que buscar las herramientas. La fuente es Jesús. Esa luz que tiene esa persona dentro no es de esa persona, esa luz es Dios. Y si ustedes miran, las otras personas tienen todas un hueco. Lo único que puede llenar ese hueco es Dios. Todas las necesidades de esa persona solo pueden ser solventadas por Dios. La salvación de esa persona depende de Dios. Otra cosa que hacemos es sentenciar. No, esta persona nunca va a escuchar. Hermanos, tienen un ex brujo frente a ustedes predicándoles y podría contarles 1000 pecados más que yo hacía antes. Y hay ex de todo acá. Y afuera ni les digo. De todo hay, de todo. Porque no se trata de lo que un humano puede hacer, se trata de lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona. Miren que como el viento sopló, como Rafa predicaba, vino, se quedó, vos no te enteraste en qué momento fue. Y la persona cambió totalmente. Y vos no te diste cuenta. Pero vos decís que tenés fe y no creés que Dios puede hacer eso con cualquier persona. Vos creés que eso puede hacerlo con cierta categoría de personas que vos ya te hiciste en tu mente. Dios puede hacer eso con alguien que yo le di un plato de comida. Dios puede hacer eso con alguien con quien yo le di una prenda de ropa. Pero Dios también puede hacer eso con alguien que vos no tenés ni idea quién es, que lo cruzás en la calle, lo ves en necesidad, te acercás, le preguntás lo que sea, y no faltan testimonios de esos acá. Porque todos en algún momento han dicho, che, iba caminando por la calle, yo iba al súper. Yo la verdad no salí, mentira que salí con ganas de anunciar el evangelio. No, yo necesitaba la leche porque no tenía para comer. Y en el camino se encuentran con alguien, o en su trabajo se encuentran con alguien, o en donde sea se encuentran con alguien. Hoy en día puedes estar hasta en una reunión familiar y en esa reunión familiar puede aparecer de todo, de todo. Y hay que recibir con amor. Y el amor de Dios no es señalarle el pecado que ya tienen clarísimo que la iglesia señala. ¿Entienden? Y acuérdense que nosotros seguimos pagando platos rotos de siglos atrás. Y siglos atrás. Y mientras nosotros digamos que tenemos fe en Jesucristo, vamos a seguir pagando esos platos rotos. Pero acuérdense que no es contra nosotros. Las personas entienden que somos todos iguales. Bueno, Dios en este siglo nos pide que nos enderecemos y no trates de demostrarle a la gente. Vos me tenés que mostrar a mí, y si yo me presento, la persona no va a necesitar ningún otro tipo de explicación. Entonces, primeramente eso, ¿no? Y quiero decirles algo que quizá también puede ser controversial.
Pero si aún alguno de nosotros que estamos acá adentro le llega a generar ese tropiezo de no poder, no puedo hablarte de esta situación, o no puedo traerte a esta persona a vos porque entiendo que vos no lo vas a llevar, bueno, no cuentes con esa persona entonces para predicar el Evangelio, porque tu obediencia tiene que ser a Dios primero. Y vos no podés limitarte a servir a tu Dios porque una persona a tu alrededor no es capaz de acompañarte. Y eso es en amor también, porque es cuidar a la otra persona que de repente no puede hoy. Varios me han dicho, no sabes, me encontré con una persona y me dijo que su hijo o su hija está pasando por un momento que no sabe qué le gusta, que no sabe qué le quiere, y créanme, eso lo hacemos así, enorme, como que es el fin del mundo. No hablamos de familias que son disfuncionales, no hablamos de mentiras, no hablamos de muertos que se entierran todo el tiempo, no hablamos de esas cosas no son tan importantes. Pero si me dice que le gusta el mismo sexo, se terminó, ya está, no hay salvación. Señor, por favor, hace un milagro. No, Señor, ese milagro lo tenés que hacer con todos. Entonces, mientras nosotros le demos color, vamos a ir en la misma situación y no vamos a tener recepción de eso, de las personas. Entonces, voy a darles otro ejemplo. Vamos a ir a 1 de Samuel. Los pongo en contexto mientras buscan. Saúl tenía que ir contra un pueblo rebelde y Dios le dijo, el profeta Samuel le dijo en realidad, vayan, destruyan todo y destruyan todo. No dejen nada. No dejen personas, no dejen tesoros, no dejen nada. Bueno, Saúl necesitaba un poquito de recompensa para él, porque bueno, yo hice el trabajo, necesito un poquito de recompensa para mí. Bueno, 1 de Samuel 15, vamos a leer el versículo 22 y 23. Claramente se le acerca el profeta Samuel. ¿Qué pasó? No, nos trajimos esto. Bueno, Samuel le dice, ¿se complace Jehová, el Señor, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y de nuevo, somos tan hábiles, pero tan hábiles para hacernos la moña, para dibujarla para que quede santo, para dibujarla que quede cristiano, que vos decís, pero yo tengo todos los argumentos. ¿No es lo que Dios te pidió? Dios te dijo que vayas y hagas esto. Pero yo también, no importás vos. Importa Dios. Dios es el que sabe. Dios dio la orden, anda y hace. Pero la parte en la que quiero que entendamos es lo que dice el 23. Como pecado de adivinación es la rebelión. Sin embargo, nosotros la rebelión no le damos tanta trascendencia. Pero la adivinación sí. Porque si alguien viene y te habla de las energías y del horóscopo, entras en crisis. Pero si vos ves un padre que maltrata a su hijo, bueno, la crianza la hace cada uno. ¿No? Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad también, ¿no? Por cuanto vos desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, de nuevo, el mandato de Dios es muy sencillo, hermanos. De verdad es muy sencillo. Somos nosotros los que nos encanta meter sazón que nadie pidió que pongamos y trancamos lo que Dios puede hacer. Si Dios no lo va a hacer contigo, lo va a hacer con otra persona. Pero lo que voy es, no pateemos contra un clavo. De nuevo, yo les puse de ejemplo a alguien de la comunidad LGBT o un abusador porque creo que son las cosas más acá adentro. Pero imagínense lo que sea que en su corazón digan, yo no puedo con esto. Bueno, Dios es capaz de ponértelo enfrente para que lo aprendas y lo entiendas. Y entiendan que si ustedes pasaron por diferentes cosas en su infancia, con familiares o lo que sea, Dios no lo hizo solamente porque le nació hacerlo sufrir porque son pecadores. Dios cada vez que permite que uno viva algo, porque Dios algo le va a dar de uso a eso. Les aseguro que si fueron abandonados por sus padres, van a parecer que tienen un radar para ubicar a las personas que fueron abandonadas por sus padres. Si pasaron por abuso, por lo que sea, van a estar rodeados. Y no es que ustedes lo sepan, simplemente Dios los pone en su camino porque para eso permití que lo vivieras y te sané, para que ayudes a otro y que también puedas ser sanado como vos fuiste sanado. Es así de sencillo. Y nosotros todos decimos, amén. Viene la situación, no, yo no sé qué hacer con esta persona, Señor, no puedo predicarle.
No puedo predicarle. No sé qué decirle. Vos tenés que predicar esperanza. ¿Entienden? Pero creemos que si le decimos Dios, la persona nos va a sacar a correr. ¿Saben cuántas veces las personas dicen, a mí nunca me hablaron de Dios como vos me hablaste? Inclusive recuerdo a otros hermanos que no están acá en este momento, que me habían comentado que en un momento hicieron un grupo grande y con ese grupo fueron a predicarle a unas prostitutas. Siglo XXI. Prostitutas. Y no fueron a la casa. Estaban en su lugar de servicio. Entonces, vos ves 5 o 6 hombres, lo que sea, yendo a hablar con una prostituta y vos decís, bueno, ¿dónde está la iglesia? Sacaron una oferta, no sé, ¿entienden? Pero esa persona, el testimonio que traían los hermanos es que esas personas se quebrantaban, que esas personas verdaderamente entendían y sentían el amor de Dios, porque no esperaste ni siquiera a que yo saliera, vamos a decir, de mi piel del trabajo que sé que te resulta pecaminoso, sino que viniste cuando nadie vendría y me hablaste de tu Dios y me dijiste que tu Dios me acepta si yo me arrepiento y puedo cambiar y demás. Esa situación se las planteo para el contexto que se les ocurra, de verdad. Y de nuevo, si alguno de tus hermanos te es tropiezo para acercarte a las personas así, entonces tu hermano tanto no te está edificando. Y mi idea no es generar división, sino conciencia. Porque obedecer a Dios es mucho más que la relación que puedas tener con cualquier persona. Porque cualquiera te va a poder señalar un amigo, cualquiera te va a poder señalar una persona que querés mucho. Entonces, sepan que Dios muchas veces nos prueba el corazón de esa manera. Porque ahora vamos a hablar de nosotros. Ya hablamos un poquito bastante de esto. Creo que ya quedó claro el hecho de la necesidad que hay afuera. Y de los pecados que hay afuera. Y de la necesidad que la gente tiene de que te sientes, te calles la boca y escuches. Ni siquiera que le hables. Porque a veces lo que necesitan primero es eso, que te calles, que se desahoguen por completo, que sientan que nadie los está juzgando como Dios no te juzga a vos. Y ahí es cuando sienten el amor de Dios. Muchas veces mostramos más amor de Dios callados que hablando. Pero nosotros entendemos que mostrar el amor de Dios es decir, arrepentite o te vas al infierno. Y hay mucho más que eso. Entonces, estamos de acuerdo en que eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios. Capítulo 5. No saben lo que me está costando amar a los Team Verano en esta época, hermanos. Tengo que ser sincero. Los amo igual. 1 Corintios 5, del versículo 6 al 13. Que esto es algo que estuvimos compartiendo casi al final del estudio, antes de que termináramos. Dice Pablo, ¿no es buena su jactancia? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiese entonces de la vieja levadura, para que sea nueva masa sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito esta carta, que no se junten con los fornicarios. Yo agarro el versículo 9 y no me junto con más nadie. Hasta acá, ¿no? El Señor dice que no lo haga. Bueno, hermano, léete el 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún coman. ¿Saben qué hacemos? Agarramos a los del mundo y los metemos acá. Con esos ni aún comemos. Cuando en realidad a los únicos a los que Pablo nos dice háganlo así, es al hermano que se cree que está bien en el Señor y hace eso. Entonces todos los otros pueden comer, no es pecado, pueden sentarse. Más les digo, Dios les manda que lo hagan. Porque a esos hay que ir a predicarles. A esos hay que ir a hablarles del amor de Dios. De nuevo, no es disminuyendo la gravedad de sus pecados. Es simplemente entender que por encima de su pecado está la necesidad de que un alma sea salvada. Y que no te olvides que antes que esa persona estuviera así, el que estaba así eras vos. Esa es otra cosa que nos olvidamos.
Nosotros llegamos al Señor ¿en qué estado? Yo al borde del suicidio, por ponerles un ejemplo, y mil cosas más. Entonces llega un punto en el que estoy sirviendo tanto al Señor, estoy tanto en la gloria del Padre, yo ya no me puedo juntar contigo. ¿Quién sos? No sos nadie, no entendiste nada. Estás más lejos de Dios de lo que te imaginás, muchísimo más lejos. Entonces, ¿por qué les comparto esto de Corintios? Porque es verdad que también nos tenemos que cuidar, porque todos tenemos debilidades y demás. Es importante entender que tenemos que salir a predicar el mundo, pero también es importante entender que el mundo sigue siendo el mundo. Y que más allá de que Jesús nos mandó como ovejas en medio de lobos, es necesario que seamos astutos como serpientes, para encontrar la manera de relacionarnos de una forma en la que el mundo entienda que Jesús no es lo que la iglesia presentó durante todo este tiempo. Porque increíblemente contra eso vamos a veces, contra lo que la iglesia presentó. Ese no es Jesús. Jesús es otro. Por más que vos vengas y digas que sos de Cristo, si no seguís lo que Cristo dice, no estás hablando de Cristo. Por más que lleves a Jesús tatuado en la frente, eso no dice nada. Entonces, y ahí volviendo adentro de la iglesia, ¿no? Que no nos molesta sentarnos con alguien que siempre tiene un chisme para decir. No nos molesta sentarnos con alguien que comete pecados que me dan cosa corregir. Eso no nos molesta. Pero si yo veo a alguien que está medio pasado de copa, yo no quiero estar cerca tuyo porque me contamino. Pero el hermano con todo lo otro no te contamina. Así hipócritas son. Entonces, verdaderamente tratamos de hacer la moña y Dios lo sabe, hermanos. No, ni siquiera se los estoy diciendo por mí, porque esto no es conmigo, es con el Señor. El Señor verdaderamente ve todo y ve cómo nosotros nos hacemos la moña, porque aún en el momento que lo estamos haciendo lo sabemos, pero fingimos la demencia absoluta, porque nadie lo ve, porque son cosas que están dentro tuyo. Entonces, verdaderamente le ruego a Dios que nos ayude a entender que la Gran Comisión, que ese es el título que tiene la prédica, la Gran Comisión la tenemos todos de memoria. Los versículos que vamos a leer ahora, estoy seguro que casi todos se lo saben de memoria. Pero si tenemos en cuenta todo lo que estábamos hablando acerca de la necesidad que el mundo tiene hoy, ¿cuál es la Gran Comisión hoy? La idea es la misma, anunciar el Evangelio, pero el campo de batalla cambió un montón. Y la iglesia no se puede quedar en el tiempo. La iglesia tiene que entender que tiene que actualizarse en todo, no de Dios, porque el mandato de Dios va a ser el mismo. Las palabras de Dios no van a cambiar, ninguna. Pero lo que sí va a cambiar es a quienes nos vamos a tener que enfrentar. Y le ruego a Dios que nuestro corazón cambie por completo y que de verdad, como dijo el Señor quiere que podamos desarrollar la capacidad de sentir la miseria en el corazón ajeno. Misericordia quiere Dios. Dios no quiere sacrificio. A Dios no le importa que vengas acá, que te vistas lindo, que cantes fuerte, que participes de la cena, que comas después con todos, que subas fotos a redes, que vivas la vida cristiana tradicional, si no tenés amor por el de afuera. Dios no nos llamó a encerrarnos acá adentro. Hace un tiempo atrás, en una de las prédicas que Dios me permitió compartir, les decía, salgan de las 4 paredes. Eso no cambió. Salgan de las 4 paredes. Tenemos el privilegio de que somos muchos que queremos lo mismo y estamos sentados acá. Y eso también nos da un consuelo a nosotros, de decir, no estamos solos, porque verdaderamente tenemos compañeros de milicia acá, verdaderamente tenemos en quién apoyarnos, quien nos acompañe en medio de esto. Pero no es para que nos quedemos solamente así, porque muchas veces es salir, la situación pasa enfrente tuyo todas las semanas, todos los días, y vos lo sabés y no estás haciendo nada. Y ahí pongan lo que sea que se les ocurra, que puedan, cualquier situación que ustedes imaginen, en su trabajo, en la calle, con sus amigos, lo que sea. Y volviendo, tenemos que estar prontos porque las necesidades no son las mismas de antes. Créanme que, y espero que no les pase, pero un día pueden recibir un che, si no venís a hablar conmigo me mato, sin decírtelo. Un día puedes recibir un, si no venís conmigo ahora, voy a terminar matando a golpes a alguien a quien amo. Y de nuevo, la misericordia de Dios también es eso, es entender que vos sos capaz de hacer eso si no tenés a Cristo. Y con ese temor de decir, Dios, yo sé por lo que puede estar pasando esta persona, ir y decir, te acompaño. Y créanme que no se van a sentir más cerca de Dios en ningún otro momento. Cuando se niegan, cuando van al lugar feo, donde cualquiera que los pudiera mirar iba a decir, ¿qué haces ahí? Y respondés,
verdaderamente Dios está al lado de ustedes. Y el Dios no los va a dejar avergonzados jamás. Y acuérdense lo mismo, nuestro Maestro, Jesús, no se juntaba con los de la iglesia. Se juntaba con todos, menos con los de la iglesia. Si se juntaba con los de la iglesia era porque un poco más lo obligaban y siempre era para discutir. Jesús ni siquiera perdía el tiempo con eso. La comunión está buenísima, pero si mi único momento de intercambio de la palabra de Dios es con mis hermanos, no entendí el Evangelio, por muy bien que yo esté pasando. El momento en el que nosotros nos juntamos por fuera, porque gracias a Dios es una costumbre que tenemos acá, y espero que no la perdamos nunca, porque es un buen distintivo que tenemos, la comunión. Pero tiene que ser para decir, mirá, me está pasando esta situación, necesito predicarle a esta persona, no sé qué hacer. Bueno, buenísimo, vamos a estar orando. Esa es la idea de la comunión. Vamos al cuartel, comemos, entrenamos un poco y afuera, aunque me tenga que ir solo, porque tengo que responder. Entonces, vamos a leer el famoso Mateo 28, pero ahora con todo lo que compartimos. Mateo 28, del versículo 16 en adelante. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda, no un poco, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese Jesús que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra es el que está velando por vos todo el tiempo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Y está bueno entenderlo así. ¿Qué es el bautismo? Es ese momento en el que entendés lo que Cristo hizo por vos, tu vieja vida queda bajo el agua y salís. Eso es lo que Jesús quiere que pase con las personas con las que vos compartís. Que abandonen su vieja vida, que la dejen atrás y que lo sigan a Él. Eso significa bautizarlos también. Porque miren que hay muchos que se bautizan y no entendieron nada. Porque bautizarte y hacer la tuya no es haber abandonado tu vida. Si vos entendiste de verdad, no pasa nada mágico, hermano. Nosotros lo hemos hecho acá, es un símbolo, es como esto, acá no pasa nada mágico. Simplemente es, Señor, te respetamos por lo que vos hiciste y te mereces esto. Entonces, como vos te lo mereces, quiero responder y quiero que las personas sean bautizadas. Pero las personas son bautizadas en el corazón antes que en el cuerpo físico, hermanos. Y esa es la parte que nos olvidamos. Nos olvidamos que las personas primero entendieron en el corazón. El otro ejemplo es el casamiento. ¿Ustedes piensan que por arte de magia nace el amor después del anillo y el papel? No, ya estaban recasados, hace rato. Lo único que hacen, testimonio público por un orden de Dios, frente a los demás. Pero en realidad todo lo otro está pasando dentro de mi corazón y Dios ya lo sabe antes. Entonces, el 19, de nuevo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos no son solamente acá adentro. Los discípulos, para llegar acá adentro, estuvieron afuera antes y tuvieron que llegar acá. Y de nuevo, a veces no vas a poder traerlos a todos acá. Como ya hemos hablado varias veces, nuestra predicación no siempre va a ser que todos formen parte de la barca, que tampoco es la idea. Está bueno predicar, está bueno que la gente llegue. Muchos de los que están acá, o sea, en este año es increíble cómo Dios ha perseverado gente y está buenísimo. Pero si nosotros entendemos que nuestro trabajo está bien hecho cuando eso pasa solamente, no entendimos nada. Porque hay personas a las que vamos a verdaderamente sembrar, van a nacer, van a crecer y se van a ir a otro lado. Porque ese es el plan de Dios, porque el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, no es la barca. Entonces, el 20... enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando Jesús da este consuelo, no es para que nosotros nos atrincheremos y nos quedemos quietos y demás. No, Señor, puedo darme contra todo, porque vos vas a ir conmigo, porque toda potestad te es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como vos tenés esa potestad y estás conmigo hasta el fin de los tiempos, yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ¿puedo ir con cualquier persona? ¿Puedo ir a predicarle a cualquiera? Sí. ¿Podés estar en medio de la situación que se te ocurre? Sí. Una de las cosas que les compartía cuando
no recuerdo si lo compartí acá, pero se los comparto de nuevo igual. Cuando viajé a Chile, es que estaba en Santiago de Chile, en una terminal de buses, y hermanos, les aseguro que lo vi todo ahí, ¿eh? Todo lo que vos podés ver en una película que te secuestran, que te llevan, que lo clandestino, todo y más. Y yo estaba sentado y no estaba orando al Señor que moviera un alma, mentira. Estaba sentado esperando que viniera mi ómnibus. Y estando sentado así, viene una persona, se me sienta al lado y me pregunta la hora, y le digo la verdad, me pregunta la hora y digo, Señor, por favor, no. Le digo la hora, no pasó nada, nos pusimos a hablar, y era una persona que estaba pasando por... O sea, literalmente esa situación le estaba generando un ataque de pánico en ese momento, otra cosa que minimizamos un montón, hoy en día, cuando pasa un montón, porque estaba muy alterada a coste de todo lo que estaba pasando, porque la gente estaba muy alborotada, en serio, ella se sentó, le estaba costando respirar, todo hasta para hablar. Y cuando nos pusimos a conversar, yo decía, por favor, Dios, dame la entrada, porque si estoy sentado, ella está hablando conmigo, necesito. Y ella misma me dijo, no, porque en realidad yo ahora estoy tratando de seguir a Dios y demás. Listo, olvídate. Ese es el oasis para un hijo de Dios. Entender que la persona está dispuesta a escuchar. Y esa persona estaba pasando por un montón de problemas y hablaba con Rafa. Ni siquiera tengo un contacto porque ni teléfono tenía. Y estaba escapándose de una persona que la maltrataba, que la golpeaba, se había escapado con sus hijos a otra provincia y demás. Y en medio de todo ese interín, yo había ido a pasear. Dijo, no, vas a ir a pasear ahí, va a pasar todo esto, porque caí en día de elecciones, me quedé justo ahí, me quedé yo sentado justo, hablamos justo. Y ese justo, todos los que estamos acá en algún momento lo vivimos. Entonces, esto no es Mauro. Todos los que estamos acá tenemos a alguien con necesidad a nuestro alrededor que pide a gritos que le mostremos a Cristo. Y vuelvo a lo mismo. El mostrar a Cristo no es decir, si no crees en Jesús te vas a morir en el infierno. Si no te arrepentís de tus pecados vas a arder en el infierno por la eternidad. Sí, está bien, es la palabra de Dios. Buenísimo. Pero como compartíamos antes, a veces lo que la persona primero necesita es otra cosa. A veces el amor de Dios se lo vas a mostrar desde otra perspectiva, desde otro lugar. Y hay personas con las que vamos a estar años. Eso es otra cosa que quiero decirles para su consuelo. No es que tenemos un tiempo límite, pasó un mes, Señor, no pasó nada. Yo nunca te dije que tenías un tiempo. Capaz que te tenés que quedar toda la vida al lado de esa persona. No sé, pero cada uno sabe quién lo rodea, cada uno sabe dónde se mueve, cada uno sabe lo que cuesta. Porque verdaderamente cuesta un montón hablar del Señor, cuesta un montón vivir una vida que agrade a Dios para que cuando yo hable del Señor no parezca que yo no estoy viviendo lo que estoy diciendo. Pero tengan miedo, y en eso sí, tengan todo el miedo del mundo, de volverse como los fariseos, de hacer 2 o 3 cosas dentro de la iglesia y creer que ya está. Y creer que pueden hablarle a todo el mundo como si fueran superiores. Y creer que pueden señalar al que sí está haciendo lo que vos tendrías que hacer. Y de verdad espero que el Señor nunca nos agarre haciendo eso. No señales a alguien que está trabajando en algo que vos no trabajás. Porque muchas veces lo que está hablando es la bronca que te da que el otro lo esté haciendo y vos no. Y eso pasa un montón, y no solamente dentro de la iglesia, pasa en la vida en general. Cuando vos querés hacer algo y ves que una persona sí lo está haciendo, y tu reacción es disminuir lo que la persona está haciendo porque te molesta que esa persona haga lo que vos querés hacer. Entonces, recuerden que la gran comisión es eso. No es nada más que hablar del Señor y nada menos. Pero hay que hablarles a todos, hay que presentarles a todos. No juzguemos, porque miren que la misma vara que nosotros le ponemos al resto, esa misma vara va para nosotros. Y tengan mucho cuidado porque nunca sabemos cuando alguien sí está trabajando. Creo que esto que les voy a decir ahora ya se los conté una vez, pero cuando trabajaba en el Xi'an, momentos de esclavitud, horrible, perdón, me dio un chucho de frío. Yo estaba hablando con una persona que se había operado del corazón, que estuvo a punto de morirse. Esa persona le era infiel a su marido y un montón de cosas más. Y bueno, y se venía ablandando todo y ahí trabajando, escarbando esto que lo otro. Y apareció una persona que supuestamente era cristiano también. Y yo re contento porque dije, vamos, un compañero de milicia, ahora ya está, se convierte. Bueno, resulta que esta persona vino y me dijo que un familiar de ella vino con una pareja de su mismo sexo. Entonces yo estaba hablando con ella, estuve toda la mañana diciendo, bueno, Dios era así, esto que lo otro. Entonces viene esta otra persona. No, ¿y vos qué pensás de esto? No, se van a ir al infierno. ¿Qué perdón?
el cristiano que me iba a ayudar. Claro, imagínate, ¿cómo remontás eso? ¿Cómo remontás eso? ¿Qué le decís? ¿No creía lo mismo que vos? Sí. ¿Y por qué me estás diciendo? No sé, me gustaría que le caiga un rayo en este momento y desaparezca, pero no puedo. Claro, pero es la verdad. Y que Dios nunca los agarre haciendo eso. Porque ese es un ejemplo extremo. Pero piensen que cualquier comentario, cualquier cosa de gracioso que vos puedas querer decir hoy en día, puede echar a perder el trabajo de mucho tiempo en silencio de otro. Entonces tengan mucho cuidado, más si son confianzudos, de las cosas que dicen, con quién las dicen, por qué las dicen. Porque Dios también está mirando eso. Y de nuevo, no tengan miedo de que las personas que ustedes estén trabajando se acerquen a Jesús. De nuevo, piensen en Mateo, que tiene una mesa con todos sentados. Vino Jesús, yo sé que la solución para ellos es Jesús. Y no se la voy a presentar desde el lado religioso, no se la voy a presentar desde el lado que ellos vivieron, no se la voy a presentar desde el lado de la obligación, desde esto, desde lo otro. No, es desde el corazón. Y créanme que Dios, cuando vos te disponés de corazón a entregarte a esa obra, a esa gran comisión, Dios te llena de personas. Capaz que no están todo el tiempo parándose acá adelante contándolo, pero todos ustedes saben que Dios les acerca a personas con necesidad, una y otra vez. ¿Por qué? Porque están en el mundo. Salir a caminar a la calle hoy, si solamente ir de nuevo al súper, ya te podés cruzar con un montón de necesidades. Y de nuevo, no es que vas a salir predicándole a 15 personas por día, pero no hagamos la vista gorda. Un chiste que hacíamos, no está en chiste, pero es la verdad, en el estudio era, todos estamos estudiando acá y ahora cuando venga un testigo de Jehová, ¿qué van a hacer? ¿Le van a seguir mirando por la ventanita así se van a alejar? ¿O van a tratar de acercarse a predicarle? Era como, sí, jode un montón recibirlos, jode un montón jode. Pero, ¿qué mejor que una persona que venga, que supuestamente cree en Dios? Listo, vení que solamente afianzamos un par de cosas y queda todo bien. Entonces, ven que nosotros decimos, no, es re difícil predicar al Señor, pero ese dice que cree en el mismo que vos, explicale y por ahí entiende y ya está. No. Otra vez como la quinta vez esta semana ya me tienen cansado, ya no sé qué hacer con esta persona. Entonces, esa situación, que es chistosa, la vivimos más seguido y se vive más seguido de lo que nos gustaría. Entonces, le ruego a Dios, de verdad, que ahora inclusive en esta época, ¿no? Esta es la última palabra antes de Navidad, hermanos. Y como hablaba Rafa la semana pasada, ya hay países donde no existe la Navidad, como el nacimiento de Cristo y conmemorarlo y demás. Pero eso no importa. Porque que cancelen lo que quieran. No, la potestad en el cielo y la tierra la tiene Jesús. No la tiene el mundo, nunca la va a tener el mundo. Aunque esto parezca que esté en tinieblas absolutas, el Señor va a estar re cerca. Porque acuérdense lo que compartimos de Tesalonicenses. Cuando el mundo piense que se terminó, que están seguros, que ya no hay más nada que hacer, que está todo, ahí va a venir el Señor. En ese momento va a venir el Señor. Y el Señor se va a acordar de quién se dejó llevar por esa corriente que fue atenuando el Evangelio, que fue atenuando a Dios. El Señor se va a acordar de eso. Y también se va a acordar del que porfió hasta el último momento. Entonces, es preferible que se equivoquen por porfiados que por miedo se resguarden por el resto de sus vidas. Entonces, anímense, hagan locuras. Y por las locuras me refiero a decir, nunca se me ocurrió acercar, miren esto, ¿no? Hasta esto. Para algunos esto es una locura. No, me acerqué y le hablé a alguien que no conocía. Para algunos eso es una locura. Y está bien, porque no todos tenemos que tener la misma capacidad de hablar. Pero hagan esas locuras. Dejen que Dios los use. No resistan la orden de Dios. No resistan el mandato de Dios. Porque Dios les va a tomar cuenta por eso. Y créanme, van a vivir una vida miserable. Porque encima de tratar de vivir al Señor y tratar de vivir sus estatutos sin hacer nada, es muy miserable delante de Dios. De verdad. Así que piensen en estas fechas. Por favor, el año pasado, no recuerdo si fue el anterior también, pero estuve cerca también ahí cuando me tocó hablar. Le pido por favor que no piensen solamente en su familia. Este es un consejo de Mauro. No piensen solo en su familia. No piensen solamente en llenarse el estómago. No piensen solamente en comer lo que no comen en una semana o estarse restringiendo por la dieta para poder clavarse 3 kilos de vacío sin culpa. Es la verdad. Piensen que mientras ustedes tienen todo eso, hay alguien que está viendo si ese no es su último día de vida. Y eso pasa muchísimo más de lo que ustedes imaginan. Entonces,
Escuchen las necesidades de los que estén al lado. ¿Quieren que les diga otra locura? Inviten a alguien a su casa. Así como Rafa compartía que podían invitar a la mesa del Señor. Bueno, otra forma de mostrar el amor al Señor es, si vos no tenés con quién pasar, pasá conmigo, pasá con mi familia. No les estoy diciendo que hagan una juntadera de 80 personas, pero pongan su granito de arena y miren al costado. No miren solamente su ombligo y su círculo. Cuiden su familia, obviamente. Pero quiero decir, estas fechas, de nuevo, no pasa nada mágico. No está datado en ningún lado que Jesús nació el 25. Pero es una oportunidad. Es una oportunidad para amar a su familia, para estar bien. Sí, también está buena la tradición de los regalos, todo, sí, pero todo eso es secundario. El Señor nos instruyó la cena, inclusive con lo que compartía Rafa, ¿no? Instruye la cena, y dice, coman antes de ir, porque tienen que entender a qué van. No es a comer. Vienen a conmemorar lo que yo hice. Y lo mismo en las fiestas. Si verdaderamente conmemoran al Señor, no es, oh Señor, vamos a orar ahora para recordar tu... No. Y si lo hacen está bien, pero lo que voy es, si eso es lo único que entienden que es para darle a Dios, no entendieron nada. Es dar amor hasta el mismo día. Yo trabajo, no voy a decir el resto, trabajo atendiendo público y créanme que simplemente sentándote a hablar con un cliente y le decís 2 o 3 cosas y ya empieza un descargo que parece que te va a consumir la persona. Y vos decís, todos aquellos que trabajan con gente saben lo que les digo. Saben que cuando una persona se te acerca, yo te quiero facturar, que me des la plata y que te vayas. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero Dios a veces no tiene ese plan. Y a veces les va a pasar con sus compañeros de trabajo. ¿Entienden? No tengan miedo de compartir lo felices que son por esto, porque eso también muestra lo que Dios les ha dado en sus vidas. No tengan miedo de decir, gracias a Dios puedo compartir con mi familia, gracias a Dios puedo compartir con esto, porque eso es lo que le dice a otra persona, esta persona vive diferente, esta persona tiene otra cosa, esta persona va a hacer más que comer. Y eso por Navidad, ni que hablar de fin de año, que todos piensan que pasa algo mágico y cuando pasa las 12 del 31 se te renueva el ser, sos otra persona y pero no creemos que una persona puede nacer de nuevo en el Señor. Pero la del año que viene hago esto, lo otro, la tenemos clarísima. ¿Entienden? ¿De dónde sacamos todo eso? Del mundo. Y es más fácil adaptarse a eso que adaptarse a decir, cambia hoy, ahora. Dios puede soplar ahora, no en un rato, no cuando vos quieras, no cuando vos dictamines. Esto es el famoso empiezo el lunes, que no empieza nunca. ¿Entienden? Y no es solo por la dieta, por cualquier cosa. Puede ser hasta para un proyecto que vos quieras hacer para el Señor o algo que vos quieras hacer para el Señor. No, el año que viene. No, porque yo sé que el año que viene... loco, dejemos de ponernos excusas. Porque todas esas son excusas para seguir procrastinando, para seguir estirando, para seguir haciendo para adelante. Y no sabemos si salimos hoy y nos morimos. No sabemos, de verdad no sabemos, pero hasta que no le pasa a alguien cerca, no entendemos. O sea, entendamos de verdad que el tiempo está pasando y el tiempo no vuelve. Entonces, con esa misma inquietud, con esa misma ansiedad, si se puede decir, hablemos del Señor y no juzguemos. Hermanos, no juzguen. Porque Dios nos llamó a juzgar, pero para entender las situaciones, no para decir si esa persona va al cielo o no va al cielo. Si esa persona va a conocer al Señor o no va a conocer al Señor. De verdad, si nosotros somos así, no entendimos el amor del Señor. Porque nosotros somos un asco sin Dios. No se olviden nunca de eso. Ustedes son un asco sin Dios. Yo soy un asco sin Dios. Piensen verdaderamente en todo lo que ustedes saben porque Dios los perdonó y van a ver que no son tan diferentes a los que les cuesta acercarse a predicarles. Amén.